acuerdo que cuando terminó el rodaje, Cori me dijo, estoy preocupada. Miniserie de Chaos, de todo lo que fue este camino, de todo el trayecto que tuvieron, el álbum, la gira, el Gran Rex y todo lo que están hasta ahorita. Capítulo número 1. Acuerdo que cuando terminó el rodaje, Cori vino y me dijo, estoy preocupada porque estamos haciendo un equipo y ustedes no están listas para hacer un show. En mi cabeza no estaba el objetivo del show. Acuerdo que cuando terminó el rodaje, Cori vino y me dijo, estoy preocupada porque estamos haciendo un equipo y ustedes no están listas para hacer un show. En mi cabeza no estaba el objetivo del show. Fue un proceso muy creativo y muy divertido y al mismo tiempo muy oscuro. Hubieron muchas dificultades, como todo lo que hacemos fue difícil. Sacarte el in-ear y escuchar que todo el mundo canta la canción con la misma pasión y que la lloran con vos, la gritan con vos. Ni soñando parece real. Entonces no creía que nada de esto era posible, pero acá estamos. Empezó a sonar la música de Chaos Remix y se levantó el telón y ver un montón de cabecitas y lucecitas arriba que parecían no tener fin nunca. Dije, claro, este era mi sueño y yo ni siquiera lo sabía. Qué oso y qué cool. O sea, esto va a ser justo como les dije, ¿no? Como una miniserie donde van a contarnos todo, nos van a indicar todo, capítulo por capítulo, que creo que va a ser todas las semanas va a salir uno nuevo, ¿no? Qué cool. Forever, para dar un poco de contexto, en realidad la palabra Forever nació cuando estábamos terminando de pensar Rage y nació lo de que siempre nos vamos a terminar salvando nosotras mismas porque lo nuestro es como un loop y es para siempre y que todo vuelve a ser sí mismo. Explica tanto las canciones que es como si este álbum hubiera sido destinado a ser escrito, ¿entendés? En el álbum, tipo, ¿qué películas? 2024, el Camp 2. Yo creo que este campamento no lo vi, el primer campamento. Hubiera sido destinado a ser escrito, ¿entendés? En el álbum, tipo, ¿qué películas o qué canales faltan? El concepto del álbum es sobre películas. Estamos todas sentadas en un sillón medio como en el futuro, en lo que se llama la Galaxy, que es nuestra galaxia, nuestro planeta. ¿Y qué película sería? Y esta es una tele vieja que le pegamos así, meto un cassette con cosas de qué y encontramos eso y nos quedamos tipo wow. Y cada vez que vemos algo entramos ahí y es un videoclip. Claro. Me encanta. Y es diferente porque, claro, no tiene conexión entre sí porque son todas diferentes. Está bueno porque te da la posibilidad de hacer cualquier cosa. Claro. Ya ni los conductores que cambias de canal. Oye, qué loco, ¿Cómo comenzaron todo? Hace 2 años, en 2024. Claro. Desde que soy chiquita que paralelo al colegio que estudio esto, canto, baile, teatro, Qué hermosa Meche. piano, tap, ballet, contemporáneo, hasta neutro estudié. ¿Qué más estudié? Guitarra. A la madre. ¿Dije teatro? Teatro de cámara y teatro de teatro. Yo cuando entré a la banda dejé de Shit. estudiar, digamos. Dejé mis estudios y me embarqué en esto. Y con las chicas, después de ver nuestro primer dance practice de Caos, dijimos, upa, hay que estudiar. Hola a todos, querióticos. Estamos haciendo la intro del tema de drama. Este tema me pega muy profundo. ¿Por qué? Pop había hecho un beat que estaba muy bueno. Estábamos con las chicas en la clase de baile. Yo me di cuenta que estaba muy triste y que no iba a aportar nada a la situación en la que estábamos hablando. Estábamos organizando el dance performance de Push for Fun. Y yo no estaba participando en nada de lo que estábamos haciendo y dije, chao, me voy al baño, como que me voy a dar una vueltita. Me fui al baño y encontré una ventanita que le daba sol. Y ahí abrí el beat que había hecho Pop y empecé a cantar, no sé qué, empecé a tirar como todas mis lamentos y todas las cosas feas para afuera. Y fue como la primera vez que en una canción de Chaos como que me salió algo bien de adentro, como de mi corazón. Y ahí se me ocurrió el y la primera parte de la canción. O sea que así fue como se creó esa. Oye, eso es loco, tipo en un momento así como full de bajón y tal, en la luz y empieza. Hacía mucho que no pisaba un escenario. Nunca había pisado un escenario tan grande en mi vida. La primera presentación en realidad fue la de la Marcha del Orgullo y posta me cagué toda. O sea, estuve toda esa semana diciendo, no sé por qué mierda me dedico a esto. O sea, me quiero matar, me voy a confundir todo, no me va a salir nada. Siempre fui muy confiada con el canto, pero bailando, o sea, no, mi memoria me falla, no sé una letra, se me confunde todo. Dije, chao, no sé por qué estoy haciendo esto, nos avisaron con re poca anticipación. Y cuando pisé el escenario de la marcha, dije,
era por esto. Como que sentí que era mi lugar. Hace un año clavado cuando estábamos grabando Uf Baby. Cuando terminó el rodaje, Cori vino y me dijo, estoy preocupada porque estamos haciendo un equipo y ustedes no están listas para hacer un show. Pará, falta un montón. Como que yo no... En mi cabeza no estaba el objetivo del show. Nos embarcamos en una full aventura como si fuera una escuela, pero nuestra. Y de repente nos decían, no, bueno, hay que empezar a prepararlas, tienen que empezar a ir a más clases de baile, tienen que hacer resistencia, tienen que hacer clases de canto. De repente estábamos haciendo 5 minutos de plancha así, yo decía, wow, nunca pensé que iba a hacer esto, pero o sea, en mi cabeza yo no dimensionaba que eso me iba a hacer estar lista para aguantar 10 fechas seguidas, ¿entendés? Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, o sea... ¡Qué locura! Oye, es que es poco se habla de eso, 10, 11 fechas seguidas. El desgaste físico que te manda eso, durísimo, Creo que lo que me pasó a mí en la danza es que yo siempre bailé por instinto y por inercia, nunca aprendí técnica. Entonces, como que siempre tuve eso de que bailaba un montón, pero en realidad nunca había estudiado nada, no sabía nada de lo académico. Y ahora lo estoy aprendiendo y me encanta tener cosas nuevas. Y no sé por qué siento como algo en mí que tiene muchas ganas de aprender y que me divierte y me copa. No, yo me cagué toda porque yo decía, las chicas cantan muy bien. Tao es como un Rayo McQueen, ¿viste? Le pones tipo dos cositos de gasolina y va, tipo, llegó de una. Y, ay, ¿cómo voy a hacer? Yo no sé cantar tanto, como que me va a costar un montón. Y la profe, tipo, a medida que iba pasando, como que íbamos trabajando mis inseguridades y todas las cosas que a mí me pasaban, hasta que de repente me iba animando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Conozco esa mirada, papá. Y ahí le das. Porque yo reconozco esa mirada, parece que de una vida pasa. Pensá lo que estás diciendo, pensá quién se lo está cantando. Ok. ¿Qué primera vez? ¿Qué está pasando? Como llevarlo también de esa interpretación que para vos es re importante. Sí. Ey, oye, qué bien la profesora, La verdad es que tienen un buen equipo, weón. Eso se nota que les ha ayudado bastante a rodearse de buenas personas, de un buen equipo, porque desde el inicio ya les estaban animando para que se preparen para un show sin saber si en algún momento iban a tener un show pronto o no, que al final sí se dio, ¿no? Los 11 Grand Rex, qué locura. El show fue un proceso muy creativo y muy divertido y al mismo tiempo muy oscuro. Hubieron muchas dificultades y siempre me preguntan, ¿y están preparadas para hacer 10 Grand Rex? No, no estamos preparadas. Nosotras nunca estamos preparadas para lo que vamos a hacer. Siempre nos mandamos con mucha valentía. Creo que las chicas, como siempre soñaron con esto, en cierto punto lo tenían en ellas. Era como tipo, yo tengo que ser yo misma, no sé, algo así. Siempre dicen eso, ellas se parece también. Esto de aprender a ser un artista es algo que yo tuve que, no solamente estudiar mucho, tuve que encontrar a alguien en mí misma que no, o no sabía que existía o lo tuve que crear. O sea, era una de dos. Yo creo que donde más me doy una palmadita es en el tema del canto. Cuando arrancó la banda yo no sabía cantar y yo solamente quería rapear y estaba perfecta con eso, pero aprender a cantar, aprender a pararme en el escenario y sin miedo a abrir las cuerdas vocales y darlo todo es un re proceso para mí. Eminem, mujer argentina, te amo. Eminem, Argentina, literalmente. Nosotros hicimos una apuesta. Yo dije que íbamos a vender 7, creo, 5, no me acuerdo bien. Cuando Lili dijo que íbamos a vender 10, yo dije, amiga, estás re loca. O sea, no hay manera que nosotros vendamos 10 Grand Rex. Tipo, es un montón. Y nos dijeron que se había caído la página por la cantidad de gente que había entrado. Fue como, ok. Y se vendieron como en, ¿qué? ¿Media hora? No me acuerdo. Llega un momento en el que es tipo, dale, uno más. Siempre pensé que íbamos a hacer 10. Desde que salió el primero yo siempre pensé que íbamos a hacer 10. No sé por qué. Yo dije 7. Yo dije 10. A mí no me importa nada. Estábamos apostando. Y dicen, ¿cuántos creen que hacemos? Las chicas tiraban números. Yo dije 10. Y todas decían, no, 10, boludo, es un montón. No sacamos ni el primero. Y yo digo, 10. No me digas por qué, pero yo dije, yo bruja. Al principio pensaba, bueno, capaz no vendemos ninguno. Como que seguramente vendamos 2. Yo ya estaba tipo, claro, ahora hay que hacerlos, ¿no? Cuando vendimos los primeros 3 Grand Rex, estábamos en Luzu, fue una locura. Yo no paraba de llorar. Con nuestras canciones. Estuvo con el esfuerzo de las 4 esto. Y era todo para esto, siempre supimos que era todo para el show. Qué loco, Que la gente quiera venir a vernos de verdad. Es que es eso, porque, o sea, una cosa es que te apoyen así desde afuera. Otra cosa es que paguen para ir y estar ahí durante un tiempo, ¿sabes? Y todo algo completamente. Y es otra cosa, ¿sabes? Era todo para el show en vivo. Y me alegro mucho, la verdad, merecido. A vernos de verdad, es como... Una locura. Entramos al estudio y habíamos vendido 5.
Las quiero. Qué increíble todo. Y una semana después habían confirmado 10 y a último momento terminamos cerrando una fecha más. Yo lo que agradezco no es haber hecho 11 en el Rex, sino que en cada uno la gente se haya parado, que haya cantado las canciones con nosotros desde el principio al final. Para mí vale más eso que hacer 11 en el Rex. Es el hecho de sentir todo el público cantando la canción, sintiéndolo, y eso con un Gran Rex me alcanzaba. Haber hecho 11 era como para romper un récord ahí, 40, vamos a hacer próximamente 40 Gran Rex. Creo que ahí fue la primera vez que yo tomé dimensión de la cantidad de gente que nos seguía. Porque no es lo mismo las personas que te pueden poner un like en una foto, o comentarte un video, o verte el video, que la gente que va a pagar por ir a ver lo que sos capaz de hacer como artista. Justo. O sea, es muy distinto. Justo. Y ahí fue cuando yo tomé dimensión del impacto que teníamos en la gente. De la cantidad de gente que habíamos alcanzado con este juego que habíamos creado en 4 boludas riéndose en un estudio, ¿entendés? Fue increíble. La pregunta que me hace todo el mundo cuando viene al show y termina, me dicen, ay, qué hermoso, me encantó. Es tipo, ¿cómo? Qué increíble, ¿no? Este era tu sueño, este era tu sueño. Y yo siento que la palabra sueño es como una palabra muy onírica. Yo fui de las personas que no tenía un sueño en realidad. Como que soy de las que nació y fue a la primaria, la secundaria. No me di cuenta que este era mi sueño hasta que no me paré ahí y les vi la cara a todos y dije, este es mi sueño, no lo puedo creer. Yo toda mi vida supe que me iba a dedicar a esto. Claro, Nunca un poco más como de fluir, ¿no? Claro, es que Tau siempre que hablas como que más de eso, tipo como de fluir. No estaba muy segura de lo que vendría, pero igual tiró para adelante. Loco, Este es mi sueño, no lo puedo creer. Yo toda mi vida supe que me iba a dedicar a esto. Nunca hubo una pregunta, ni una duda, ni nada. Es más, mis papás nunca me preguntaron a qué me iba a dedicar. Yo iba a todos los castings que se me interponían en la vida. Es más, yo juraba que iba a ser actriz. Después estoy en algunas comedias musicales, estoy en algunas películas y después saco mi música. Como que ese era mi plan, ese era mi ritmo, como que yo decía, listo. Claro, yo mandaba casting, pero a todos lados nunca nadie me quiso en nada. Que la me parió. Yo siempre quise hacer música en todas sus maneras posibles. Pero yo antes nada más soñaba con hacer canciones y bailar y cantar. Y no era tipo, bueno, vamos a un estudio y grabamos unas canciones, sino planificar realmente tipo un futuro a largo plazo de un proyecto grande. Y fue como, esto va en serio. Cuando ellos me dijeron no, porque vamos a tener una empresa que nos banque, vamos a hacer videoclips, todo, ahí fue cuando yo empecé a soñar un poco más. Y mi plan A toda mi vida fue, me voy a dedicar a hacer música, y mi plan B... De repente conocí el K-pop, conocí toda esa movida de los grupos y dije, che, esto está buenísimo. Empecé a imaginarme, tipo, ¿cómo sería tener un grupo? Ay, me divierte, qué bueno tener amigas. Yo siempre me sentí muy sola. Entonces, de repente, como pensar que mi pasión no era solamente mía, sino que la podía llegar a compartir con amigas, me empezó a entusiasmar mucho. Y ahí empecé a soñar con tener una banda. Cuando cumplí 17, dije, me parece que esto no va a funcionar. Y ahí me empecé a rendir. Yo estaba en un momento súper triste y muy deprimida. Y fue como si me hubiera llegado un regalo de arriba que me dijo, tipo, tranquila, llegó. No te rindas, tomá, acá está. Cuando vi el TikTok de Tau, dije, no sé, una banda en Argentina, fuera de toda la industria. Dije, la veo muy difícil, como que si lo haces lo tenés que hacer muy bien. No sentía que era imposible, pero sentía que realmente era muy difícil conectar tanto y que todo te salga tan meticulosamente bien. Pero no tenía mucha más chance, la verdad es que no me quedaba mucha más opción y dije, bueno, capaz hay un casting en Argentina por primera vez. Si no es acá es porque no es en ningún lado. Pienso mucho en ese momento en el que yo decidí mandar la audición. Lo pienso y me agarra miedo de algo que no pasó, pero digo, mirá si no lo mandaba, ¿entendés? Mirá si, ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera rendido antes de mandarlo? Que estuve a esto de perderme, tipo, el sueño de mi vida. No sé, me agarra como miedo, ¿entendés? Digo, menos mal que no lo hice. Es como el meme del chabón que va excavando y cuando está por alcanzar el diamante se va, ¿entendés? Tipo, ¿qué pasaba si yo me iba? Yo siento que nunca esperé nada. Es que eso es duro, porque es una decisión, weón. Una decisión, y es que así es la vida. Una decisión te puede cambiar todo, weón. Todo. Por eso es lo que la gente siempre dice. Piensa en que va a funcionar, tipo, es como tú sigue y no te rindas, ¿sabes? Porque uno nunca sabe en qué momento se va a dar, ¿no? Porque es tal cual como el meme que es como que es un meme donde uno va picando y hasta llegar al diamante, y como no sabes que el diamante ya está cerca, se detiene y se frustra y el diamante estaba a un pasito más.
Y qué fuerte con lo de Lily, ¿eh? O sea, imagínate un video que no se hubiera mandado. La vida cambiaba completamente. Alcanzar el diamante se va, ¿entendés? Tipo, ¿qué pasaba si yo me Qué iba? fuerte. Yo siento que nunca esperé nada igual. Yo simplemente dije que las cosas pasaran. Tampoco Fluir. pensaba mucho cuando sucedían porque es muy difícil estar presente con la cantidad de cosas que nos pasaron también. Wow. Estás como en el medio de la ola todo el tiempo. Yo no creía que nada. No puedo decir. O sea, creer no es lo mismo que. Yo creo que Tau. Mira, es que Tau ha sido como Ine, siento yo, fluir, si se da, si no se fluye, se sigue tal. Yo siento que las que estaban como más pum centradas fue Mechi y Lily. De ahí, Tao y Ine, fluir. Güey currando en tu viendo K4os y el chat hablando de BL. Sí, ¿no? Es que hay personas que mientras estamos viendo esto es como que no escriben mucho, están ahí de chill, nomás ahí viéndolo sin escribir demasiado porque no sé, tal vez están comiendo, están haciendo alguna cosita y lo tienen de fondo, tal. No pasa nada. Yo no creía que nada. No puedo decir. O sea, creer no es lo mismo que soñar. O sea, Claro. yo hago muchas cosas tal vez creyendo que ni siquiera van a pasar y después pasan y como. Vamos los pibes. O sea, no, creer Vamos que esto era los pibes. posible, no lo creí. Yo siempre supe que podía hacer los días. Sí tuve miedo cuando me esguincé. Cuando me esguincé yo dije Uf. no puedo hacer nada. Las luchas en las que estamos las que ellos todos los días metidas, ustedes no tienen una idea. Pero Debe nunca había ser. tenido que cantar mucho tiempo y bailar al mismo tiempo. Nunca había practicado un cambio de vestuario. Y decía que había cantado un montón de veces, pero no había estado 2 horas enteras bailando. Mechi también, o sea, como que estaba ahí preparada, pero no sé si estaba lista para tanta exposición. Claro. Y no se había subido a un escenario en su vida. Hay que ¿Cómo? empezar a ensayar. Pero no sé si estaba lista para tanta exposición. Y Tau no se había subido a un escenario en su vida. Oh, no, claro, es verdad. Pero Tau. Estaba ahí preparada, pero no sé si estaba Es lista. que hay un contraste también muy grande entre presentarte no sé, tipo a través de una pantalla o algo así, a presentarte en vivo, ¿sabes? Ahí encima en un teatro súper grande y todo. Para tanta exposición. Y Tau no se había subido a un escenario en su vida. Hay Loco, que empezar a eh. ensayar, hay que empezar a hacer cosas. Al mismo tiempo estábamos drenadísimas de todo el año que habíamos tenido de sacar el álbum. Después de sacar el álbum fue como una época oscura que vivimos, que yo decía, uy, no revivimos nunca más esta oscuridad. Lo que más insegura me ponía en el escenario era bailar. No estaba pudiendo ensayar. Vendimos 11 Gran Rex, nunca los ensayamos, nunca los practicamos. En un mes Uf. llegamos a hacer todo el show entero. Posta me desmotivé muchísimo y yo lo único que tenía claro era que si yo no me levantaba de esa depresión, no iba a poder hacer este show. Sabía que iba a tirar toda la basura si yo no volvía a recordar por qué lo hacía. Uff. Episodio 2, domingo 8 de marzo. ¡Oh, shit! Amigo, qué buena serie, ¿eh? Qué buena serie, bro. Es que lo que me encanta de esto es que vamos a saber, vamos a vivir prácticamente lo que ellas vivieron a través de esta miniserie, por decirlo de alguna manera. Si yo no me levantaba de esa depresión, no iba a poder hacer este show. Sabía que iba a tirar toda la basura si yo no volvía a recordar por qué lo hacía. Wow. Bueno, capítulo 2, incoming. Wow.